Vamos a ir a Mateo, capítulo número 25. Mateo, capítulo número 25. Que nos habla el Señor. Aquí hay una palabra muy especial. Y esa palabra es para que usted no la olvide. No olvide la palabra. Porque a veces la persona como que todo se le olvida, ¿no, Señor? Ahora, leamos desde el versículo número 14 en adelante. 14 en adelante, que dice el Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus ¿qué? Sus bienes. ¿Usted sabía que Dios es dueño de todo? Dígalo bien fuerte. Dios es el dueño de todo. Hasta de la bicicleta que usted tiene. Hasta el edificio que usted tiene. Dios es el dueño de todo. ¿Y qué dice el versículo número 15? Léalo por favor. Y a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Dígalo bien fuerte, conforme a su capacidad. Dígale que está a su lado, es conforme a su capacidad. Amén. Levante su mano y diga conmigo: Señor, tú conoces mi capacidad. Y hoy te pido, Señor, que tú derrames sobre mi vida esa bendición que yo necesito para poder cumplirle al Señor y entregarle las cuentas a Él. Porque tú eres fiel, Señor. Porque tú amas la fidelidad, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios. Amén. Y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Entonces el Señor a uno le entregó ¿cuántos? A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Nadie puede decir que Dios no le ha dado nada. Nadie puede decir que es que el Señor a los demás le dio y a mí no, no, Señor. Dios es un Dios justo, dígalo bien fuerte. Dios es un Dios justo. Lo que sucede es que a veces las personas, hermano, quizá a veces por los problemas o las luchas, no quiere darse cuenta que Dios lo ha escogido para cosas grandes. Dígale que está a su lado: Dios te ha escogido para cosas grandes. Amén. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 ¿qué? Talentos. ¿Qué dice el 17? Y asimismo el que había recibido 2 ganó también otros ¿qué? Otros 2. ¿Qué dice el 18? Pero el que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero. ¿De quién? De su Señor. Le hago una pregunta: ¿usted escondería lo que Dios le ha dado? ¿Usted escondería lo que Dios le ha dado? ¿Cuántos no lo harían? Levanten la mano. El hermano no tiene que estar muy firme con Dios. Entonces, ¿por qué a veces la persona se avergüenza hasta de, hermano, de esconder la Biblia?
Hay gente que en el trabajo, yo trabajo pero que nadie sepa que soy evangélico. O vivo en tal barrio pero que nadie sepa, porque no me quiero meter con nadie. No quiero que nadie me mire. No quiero que nadie... No, eso es un problema grave que tiene esa persona. Amén. ¿Quién vive? Lo de Dios no se puede esconder. Dígalo bien fuerte. Lo de Dios no se puede esconder. Lo de Dios no se puede enterrar. Lo de Dios, hermano, hay que saberlo administrar, porque Dios es fiel. ¿Cuánto lo creen? Dígalo bien fuerte. Yo tengo un Dios fiel. Yo tengo un Dios fiel. Amén. Lea el siguiente versículo que dice la palabra. El 19 que dice: después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas. Usted y yo vamos a arreglar cuentas con Dios. Usted y yo un día, cuando Dios nos llame, vamos a arreglar cuentas. Y eso es lo que a veces la persona, hermanos, como que se le olvidó, que un día le va a dar cuentas ¿a quién? A Dios. Si una persona antes de pecar pensara por un momento, no lo hago porque voy a darle cuentas a Dios. Si una persona antes de burlarse de las cosas de Dios pensara por un momento, yo no lo puedo hacer porque con qué le voy a salir al Señor cuando Dios me llame a cuentas. Que la vida cristiana no es un juego, la vida cristiana no es un burlesco, la vida cristiana es para vivir en santidad y en obediencia ¿a quién? Al Señor. ¿Quién vive? Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. ¿Qué le dijo el Señor? Léalo por favor el 21, que dice la palabra. Su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La persona que valora todo lo de Dios, la persona que aprecia lo que Dios le da, la persona que vive la palabra, que el Señor le manda a hacer algo y es obediente, esa persona es fiel. Dios le va a dar cosas grandes a esa persona por haber sido ¿qué? Fiel. Dios está buscando personas fieles a Él. Como 5 nomás hay acá. Dios está buscando fieles, obedientes, sumisos a la palabra. Le hago una pregunta: ¿usted sí está siendo fiel con Dios? ¿Usted sí está siendo fiel con el Señor? ¿Está siendo fiel, hermano, recibiendo todo lo que Dios le da con agrado? Porque aquí yo veo un ejemplo que dice: le entregó 5 talentos, ganó otros 5 talentos. Cuando fue y se presentó, llevó 10. Y el Señor le dijo: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. La persona que es fiel en lo mucho, Dios le va a dar más. La persona que es fiel en lo poquito, hermano, Dios le va a dar hasta 10 veces más. ¿Quién vive?
Lea por favor qué dice la palabra del Señor. El 21, que dice la palabra. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. En el versículo 22, ¿qué encontramos, mis amados hermanos? ¿Qué encontramos? En el versículo número 22, ¿qué encontramos? Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. ¿Qué dice el versículo número 23? Y su Señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vuelve la misma palabra a enseñarnos que al fiel el Señor le dice: entra en el gozo de tu Señor. Hermano, usted debe aprender a ser fiel. Señor, ¿soy fiel a leer la palabra? Señor, ¿estoy siendo fiel en los ayunos? Señor, ¿estoy siendo fiel en las vigilias? ¿Estás siendo fiel con el Señor, con tus diezmos y ofrendas? Porque Dios habla de la fidelidad. Y Dios viene por un pueblo fiel que ha guardado la palabra. Dios viene por un pueblo fiel que, hermano, cada día se vive negando a sí mismo, a tomar la cruz y a seguir las mismas pisadas del Señor Jesucristo. Estás siendo fiel en tu casa, con tu esposa y con tus hijos, amándolos, respetándolos, siendo un padre buen consejero, siendo una mamá buena consejera, siendo, hermano, una persona especial. Si estás siendo fiel o no estás siendo fiel. ¿Quién vive? Porque Dios está buscando personas fieles. Pero si usted dice de labio, dice: Señor, yo soy fiel contigo, Señor, para unas cosas eres fiel y para otras no. Aquí es donde Dios nos lleva, que nosotros tenemos que aprender, hermano, a hacernos un examen y no fallarle al Señor, sino que estar reconociendo: yo a Dios no le puedo fallar. Yo necesito ser fiel con el Señor. Necesito ser un Padre especial en mi casa. Necesito, Señor, Dios mío, ser una persona que vive la palabra. Ayúdame, Señor, porque amo tu fidelidad. ¿Quién vive? Usted sí está siendo fiel. Está siendo fiel para venir los martes en la noche a la intercesión. Está siendo fiel para venir los jueves a la oración por la familia, al ayuno por la familia. Si usted y yo nos ponemos a pensar cuánta infidelidad hay en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios a veces es solo excusa. Señor, no tengo tiempo. Señor, no puedo. Señor, mañana lo hago. Señor, pasado mañana lo hago. No, Señor. Hermano, cuando Dios le ponga a hacer algo, hágalo de una vez. ¿Quién vive? Hay un dicho que dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. El Señor te ama tanto, y usted y yo tenemos que valorar todo lo que Dios hace por nosotros. Amén. Pero en el siguiente versículo vemos algo especial. Léalo por favor, el 24, que dice la palabra: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo.
¿Qué dice el versículo 26? Léalo por favor. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo, negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. El Señor, mire, el Señor le ha entregado 5, 2 y 1 talento. A Dios no le podemos sacar excusas que es por el tiempo, que es por el sol, que es por la situación, que es por los pasajes, que es por no sé qué, que es por el tiempo. No, Señor. Porque cuando este hombre fue ante el Señor y se quiso justificar, señores, que conocía que es un hombre que nos exige, señores, que conocías que tengo un jefe tan duro, señores, que conocía que me exigen tanto en la iglesia, señores, que conocía tu palabra, que tú nos exiges, entonces me quedé quieto. Y el Señor le dirá: siervo malo, negligente, si tú sabías que Dios exige, ¿por qué no te esfuerzas en agradarle a Dios? Si usted sabe que Dios nos vive exigiendo todos los días, ¿por qué no activa los dones espirituales que Dios te regaló? ¿Por qué vas a enterrar esos dones que Dios te ha entregado? ¿Por qué no te esfuerzas en levantarse cada día y trabajarle a Dios 1 hora, 2 horas? Se va pasando la semana, se van pasando los meses y lo mismo. Sales de la casa, vienes para la iglesia, está bien. Te sientas, está bien. Recibes, está bien, hermano, pero no le estás trabajando a Dios. ¿Quién vive? Mire, yo lo reto en el nombre del Señor Jesucristo. Trabájele a Dios y usted va a ver cómo el Señor lo va a respaldar, cómo el Señor lo va a ayudar, cómo el Señor lo va a bendecir, cómo el Señor se va a glorificar en su casa y en su familia. Trabájele al Señor y no entierre el talento o los 2 talentos que Dios le ha dado o el ministerio que Dios le ha dado. No lo entierre. Al contrario, avive el fuego en su vida. Avive ese fuego para que ese don que Dios le ha dado se vaya creciendo para la gloria de Dios. Pero para aquella persona que entierra las cosas, para aquella persona que Dios un día la llamó a servir y enterró la guitarra, nunca más Él le va a dar cuenta al Señor. Para aquella persona que sabe que Dios lo llamó a predicar el evangelio, ay de mí si no anunciare el evangelio, dice el Señor. Ay de la persona que no anuncia la palabra a otros y otros sí se están muriendo. El infierno están cayendo almas las 24 horas y el pueblo de Dios muchas veces con los talentos enterrados. ¿Quién vive? Usted dice que es fiel con Dios. ¿A cuántos les predicaste esa semana de la palabra de Dios? ¿Cuánta infidelidad hay en el pueblo de Dios? ¿Cuánto nos falta, hermano, por vivir más la palabra del Señor? ¿Quién vive? Escúchelo muy bien, cuando Dios lo llama a uno, lo llama. No importa la situación, no importa, hermano, el nivel académico, no importa, hermano, si es alto, bajito, gordito, negrito, monito, no importa. Cuando Dios llama hay que obedecerle y serle fiel a Él. Serle fiel a Él. Porque Dios ama la fidelidad. Dígale que está a su lado, Dios ama la fidelidad. Dígalo bien fuerte, Dios ama la fidelidad.
Porque una jovencita cristiana no anda con hombres del mundo, porque ella prefiere rechazarlo del mundo y serle fiel a quién. Serle fiel a Dios, porque Dios ama la fidelidad. Dígale que está a su lado, Dios ama la fidelidad. ¿Sí o no? Hermano, ¿cuánto nos falta detenernos y analizar esta palabra? Porque tenemos a un Dios fiel. Aleluya. Pero aquella persona, dice la palabra de Dios, el versículo número 28, ¿qué pasa con aquella persona que no quiere serle fiel a Dios? ¿Qué va a hacer el Señor? Léalo bien fuerte, ¿qué dice? Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Pero ¿cómo? ¿Por qué Dios me dio y Dios me lo quitó? ¿Por qué Dios pone reyes y quita reyes? Porque la persona que no se dispone para Dios, el Señor dice, entonces no quiere nada conmigo. Hermano, Dios le entrega ese talento a otra persona. Es como cuando usted sabe que Dios le tiene un regalo grande, le tiene una bendición grande, y usted prefiere quedarse en la casa, y ese día el Señor se la iba a entregar. Ese día entonces el Señor dice, ya no se la entrego, porque no se está congregando, porque no está buscando, porque no está orando. Hermano, usted mismo o detiene la bendición o hace que la bendición llegue a su vida. Activa esos talentos que Dios le ha dado. Cuando el Señor me llama al ministerio, yo comencé predicando en la calle del Cartucho en Bogotá. Cuando Dios me llama al ministerio, le predicaba a los indigentes, le predicaba a las rameras, me subía a los buses, le predicaba las palabras, hacía apagar el radio de ese bus. Hermano, me paraba firme, predicaba el evangelio, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío, al griego, a la persona que declara que Dios lo va a levantar. Dios lo levanta. ¿Quién vive? Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Dios está llamando hoy a la fidelidad. Dios está llamando hoy a la fidelidad. Fieles en el evangelismo, fieles con el testimonio, fieles firmes en la palabra, fieles en nuestro hogar, fieles en nuestro trabajo. Fidelidad. Dios conoce al que es fiel y Dios conoce al que es infiel. ¿Quién vive? ¿Qué dice la palabra del Señor? Quitarle pues el talento y darlo al que tiene ¿cuántos talentos? ¿Qué dice el versículo 29? Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, porque no quiso serle fiel con quién, porque no se quiso negar a sí mismo, porque no quiso ser obediente. Estos días hablaba con un hombre y me decía, pastor, no sé en qué momento perdí todo lo que tenía. Él tenía un capital aproximadamente de 10,000 millones de pesos. Era un hombre exitoso, dueño de edificios y bodegas. Tenía muchas bodegas en un barrio que se llama en Medellín Barrio Triste, que a mí no me gusta ese nombre, deberían de cambiarlo por Barrio Feliz. Pero Barrio Triste, no, yo no sé quién le colocaría ese nombrecito, pues. Hermano, y él me decía, pastor, ahí tenía bodegas, ahí tenía de todo, la plata no me faltaba. Negocié las bodegas, me engañaron, me robaron.
Me estafaron, nunca se me fue todo. Hizo después otro negocio, perdió 1,000 millones. Hizo otro negocio, perdió otros 2,000. Hizo otro negocio, hermano, y ahorita está, hermano, por allá en un campo, en una parcelita, en una casa, junto con su esposa. Después de haberlo tenido todo, y me decía: pastor, ¿y por qué? Si un día tuve, ¿y por qué el Señor me quitó todo? Dije: algo malo usted tuvo que haber hecho. La persona, mire, Dios quiere que vayas como la luz de la aurora, de aumento en aumento. Pero si tú eres obediente, pero si usted es obediente y no quiere nada con Dios, después no se vaya a estar quejando. Dígale que está a su lado: después no se vaya a estar quejando. Ay, es que Dios, ¿por qué Dios no me da más? Porque es que el Señor me quitó todo. No, Señor, es la desobediencia del hombre. La desobediencia. Por haber enterrado los mejores años. Mire, hay personas que dicen: yo estoy muy joven para estar en una iglesia evangélica. Eso es para abuelito, eso es para viejito. Yo quiero divertirme en el mundo. Pero no se le está dando cuenta que está enterrando los mejores años. Que esos mejores años son para el Señor. Hermano, que esos mejores años Dios lo necesitaba, hermano, y no lo entendió. ¿Quién vive? Desde el día que el Señor me llamó al ministerio hasta el día de hoy, siempre he sido fiel con el Señor. Siempre me esfuerzo en hacer las cosas con excelencia para la gloria de ¿quién? ¿Quién vive? ¿Qué dice la palabra del Señor? El versículo número 30, que dice: para ese siervo inútil que le espera. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué le espera a un siervo malo? ¿Qué le espera a un evangélico que no se quiere corregir? ¿Qué le espera a una evangélica que, hermano, enterró todo lo que Dios le ha dado? ¿Qué dice la palabra? Y al siervo inútil. Al siervo inútil. No es que está haciendo mucho sol y cómo me quema el sol. No es que ahorita se viene el invierno, entonces no me congrego porque hay mucho invierno. No es que el culto es muy temprano. No es que el culto y es todo así, hermano. Entonces, ¿cuándo realmente usted va a comenzar a obedecerle a Dios como es? ¿Quién vive? Dígale que está a su lado, Dios le está hablando. Dios quiere personas fieles. Amén. Cuando una jovencita se va a casar, debe pedirle al Señor: Señor, dame un hombre fiel a Dios, fiel a tu palabra, fiel en la casa, que sea un buen esposo, que sea un hombre fiel todos los días de su vida, hermano, hasta que la muerte lo separe. Porque cuántos hombres infieles, cuántas personas infieles. Y si no respeta a Dios, mucho va a respetar a esa mujer. ¿Quién vive? Dios es fiel. Dígalo bien fuerte: Dios ama la fidelidad. Primera carta a los Corintios 1:9. ¿Qué nos dice el Señor? Primera carta a los Corintios 1:9. ¿Qué dice el Señor? Léalo bien fuerte. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro ¿quién? Fiel es Dios. Si Dios me ha llamado, dígalo bien fuerte: si Dios me ha llamado, dígalo bien fuerte: si Dios me ha llamado,
a participar de la herencia en el cielo con Él, debo serle fiel a Él. ¿Usted le daría una herencia a un hijo desobediente que no quiere atender, que no respeta al papá y a la mamá, que hace lo que quiere, que se va con los amigos a dañar su vida? ¿Usted le daría una herencia a ese muchacho? Yo no. Y no porque uno sea injusto, no, porque Dios es justo y Dios ama la fidelidad. Estos días me decía una mujer, me decía: pastor, ¿yo sería injusta o sería justa? Me decía esa mujer. Le dije: hermana, ¿usted por qué me dice eso? Porque, pastor, mira, tengo 3 hijos. A mis 2 hijas ya les di la herencia que les corresponde a ellas. Pero tengo un hijo varón, y a ese hijo varón yo no le he entregado la herencia, porque es vicioso, porque todo se lo gasta, porque me saca de la casa, porque él quiere que le entregue la herencia para ir a consumirle en maquinitas, en vicio. Y yo le digo: hermana, no lo vaya a hacer, porque usted comete un error. Porque Dios, mire, Dios ama la fidelidad. Sí, es su hijo, pero no está preparado para recibir esa bendición. Y hasta que Él no se corrija, no le dé nada. Porque quién sabe que va en un momentico y va y la deja en un casino. ¿Quién vive? Hay personas que en una noche juegan en un casino hasta 8 millones, 100 millones, 20 millones, 5 millones. Hay personas que van en las maquinitas y dejan hasta el mercado, porque son infieles. No han aprendido que se casó y debe ser fiel en su casa. Aleluya. Debe ser fiel en el nombre del Señor Jesucristo para que todo le salga bien. ¿Quién vive? Dios ama la fidelidad. Dígalo bien fuerte: Dios ama la fidelidad. Amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, que dice la palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo número 13. Que dice la palabra del Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis ¿qué? Soportar. Fiel es Dios. Por eso el Señor le dice: resiste al diablo y de vosotros huirá. Dios es fiel. Pastor, es que estoy siendo tentado por la ira. Sea fiel a Dios y la ira desaparecerá. Pastor, es que estoy siendo tentado por los celos. Séale fiel a Dios, hermano, y esos celos se irán de su vida en el nombre de Jesucristo. Pastor, es que estoy siendo contaminado con las cosas del mundo. Vuélvase al Señor, séale fiel al Señor, hermano, y Dios le va a dar la fortaleza para que resista. ¿Quién vive? Dígale que está a su lado: Dios le está hablando. Dios ha sido fiel. Él sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dios fue fiel con Abraham. Dios fue fiel con Isaac. Dios fue fiel con Moisés. Dios fue fiel, hermano, con Josué. En todo lo que ellos necesitaban, la ayuda que ellos necesitaban, siempre el Señor estaba dispuesto a respaldarlo, porque fueron hombres fieles al Señor. ¿Quién vive?
Pero muchas veces uno se da cuenta en el pueblo de Dios tanta infidelidad que hay. Un día sí quiero con Dios, otro día no. O un día me levanto de buenos ánimos, otro día no. No, hermano, usted tiene que pararse firme en el nombre de Jesucristo y comenzar a seguir al Señor, pero de verdad y de todo corazón en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quién vive? ¿Y estás dispuesto, hermano, a hacer la obra de quién? Del Señor. Porque si usted no lo hace, el Señor le va a quitar lo que le entregó. Si Dios te había entregado el don de sanidad, ¿por qué lo enterró? Si Dios te había entregado el don de evangelizar, ¿por qué lo enterró? Si Dios te había entregado el don, hermano, de aconsejar, ¿por qué lo enterraste? Si Dios te ha entregado, hermano, el don de discernimiento de espíritus, ¿por qué no lo aprendió a desarrollar? Lo que sucede es que muchas veces la persona se contamina tanto con las cosas del mundo y se olvidó totalmente de quién, del Señor. ¿Quién vive? Nunca te olvides de dónde Dios te ha sacado. Nunca te olvides todo el proceso que Dios te ha traído, porque Dios es fiel. Aleluya. Dios viene por una iglesia fiel. Dios viene por una iglesia bendecida, sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Dios viene por una iglesia dispuesta, ataviada para el esposo que es el Señor Jesucristo. ¿Quién vive? Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Santo es el Señor. Él es poderoso. Dígalo bien fuerte, yo tengo un Dios poderoso. Dígalo más fuerte, yo tengo un Dios poderoso. Dígalo más fuerte, yo tengo un Dios poderoso. A ver los varones, ¿cómo es? A ver las hermanas, ¿cómo es? Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Él es poderoso. ¿Cuántos de los que están aquí realmente van a serle fieles al Señor? Levante la mano. El infiel no entra al cielo. El infiel no entra al cielo, pero el fiel, levante su mano y diga conmigo: Señor, voy a ser fiel. En el nombre del Señor Jesucristo, me voy a esforzar. Me voy a congregar, no solo el domingo, sino entre semana también. Me voy a esforzar por estudiar la palabra. Me voy a esforzar por ayunar y orar. Me voy a esforzar por venir a las vigilias, porque Dios ama la fidelidad. Gracias, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso, Rey de Gloria.